Hola gente, bien, hoy me gustaría hablar sobre este conflicto que se está dando en Oriente, del que, bueno, se está hablando bastante, ya sea en la televisión, en ciertos artículos y también en muchos canales de YouTube. Y me interesa hablar sobre este tema, sobre todo porque veo que hay gente joven que por ahí no viene siguiendo esto desde hace mucho tiempo, que se quiere enterar de golpe de qué se trata todo esto. Y veo que sobre todo muchos canales están dando la información con un cierto sesgo, como para hacer que las audiencias salgan pensando de una manera y no de otra y demás. Me parece en este caso que puede ser bastante útil hacer como una organización general de la información. Y en este caso yo usaría una metáfora para empezar explicando este conflicto que puede servir bastante en este caso y que tiene que ver con imaginarnos a una persona que imprudentemente toma un martillo y un clavo y hace varios agujeros en un tanque de combustible, por ejemplo. Como está claro en esa historia, por un lado está la persona imprudente que realiza esa acción y por otro lado está el combustible. Si nosotros decimos, bueno, en la realidad, ¿qué correspondencia tendría esto que acabo de decir con el conflicto que está ocurriendo? Bueno, hay ciertas facciones que desde hace muchos años, no décadas, sino yo diría ya desde el siglo XVIII o XIX, ciertas facciones occidentales, sobre todo en principio la británica y después Estados Unidos, se fueron metiendo en estas zonas orientales sin medir las consecuencias de sus actos, priorizando sus intereses sin tener en cuenta que en esas zonas hay otras particularidades. Esto no lo digo sacándomelo de la manga, porque si ustedes se acuerdan, hicimos un video sobre Japón, sobre los samuráis en el canal, y vimos cómo en la historia de Japón está el fenómeno de los barcos negros, en el cual recuerdan que Estados Unidos imprudentemente se quiso meter en esa zona obligando a que se entre en una forma de comercio y por eso en Japón en esa época reivindicaron a su emperador. También en el canal tenemos videos sobre Orwell en los que vimos que en parte del siglo pasado él participó de una ocupación británica en zonas orientales donde él mismo escribe que no se hacían muy bien las cosas. Es decir, históricamente podemos llegar a la conclusión de que ciertas facciones occidentales no han sido muy delicadas en su trato con lo oriental. Pero claro, como bien digo en esta especie de metáfora, por un lado está la persona imprudente que va a agujerear el tanque de combustible y por otro lado está el combustible, ¿no? Y en este caso sabemos muy bien que ciertas costumbres de estas zonas, ciertas formas que se siguen, no son precisamente la de ovejas mansas, ¿no? Y basta con ver las fotos de los grupos que tomaron el poder en esas zonas en estos últimos días. Otra cosa que podemos decir es que ya llegando al siglo pasado, cuando se da todo este conflicto en el que hay tironeos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, otra vez esta zona de Oriente es muy manoseada por intereses geopolíticos y demás para ganarle territorio a otros, para controlar la expansión y todo este tipo de cosas. Y en ese caso nuevamente las potencias se meten en esos lugares sin tener muy en cuenta las particularidades de estos grupos. De ahí se desprende cierta forma de proceder que ha tenido Estados Unidos cuando se han metido en estos territorios, han brindado ciertos armamentos a algunos grupos y después nunca les interesa lo que suceda más adelante. Entonces finalmente terminan llegando al 2001 en el que ocurre la tragedia que sabemos que ocurre. A partir del 2001 se da una ocupación de Estados Unidos en esta zona, supuestamente para garantizar una pacificación que llegando a 20 años después en la actualidad vemos que no ha funcionado mucho. Lo que queda claro entonces es que, como vemos que estos grupos que tomaron el poder no son precisamente mansos, lo que más nos tiene que interesar es cuál es su planteo geopolítico, ¿se entiende? O sea, como personas que vivimos en otros países, la prioridad es entender si representan o no un peligro para nuestros intereses o para nuestras naciones. Pero lo que veo curioso, y esta es la parte que yo creo que tiene de manipulación lo que se está diciendo en otros canales, es que ustedes van a ver a ciertas facciones de conservadores, algunos, con los conservadores voy a tratar de ser justo y decir que son solo algunos,
pero sí una buena mayoría de liberales y muchos progres criticando características culturales que se tienen en esos territorios. La vestimenta, la apariencia, las costumbres, si usan o no usan tal aparato, si permiten tal cosa o no permiten tal cosa, y así. Y eso realmente es sensacionalismo y es manipulación, porque para este caso no es prioritario saber si permiten hacer tal cosa o no permiten hacer tal otra. Lo que importa es saber cuál va a ser su planteo geopolítico y si van a representar o no un peligro o no. En esta situación puntual van a ver continuamente a ciertas facciones de conservadores, algunos liberales y algunos progres, misteriosamente coincidiendo todos en criticar si en algún lugar del planeta Tierra los seres humanos deciden tener costumbres distintas a las que tenemos nosotros. Que encima, ¿qué sentido tiene hacer ese tipo de críticas cuando nosotros no somos un ejemplo de nada? Porque tarde o temprano vas a tener que ir a una universidad y responder diciendo todes les chiques, te están obligando a hacer ciertas cosas, tenés una democracia fallida, te estás dirigiendo al mundo feliz de Huxley, entonces, ¿qué crítica podemos hacer nosotros? Y además, en todos los lugares del mundo hay distintas costumbres y vas a ver cómo se organiza un masái, resulta que se pinta la cara, un esquimal usa una cierta vestimenta y bueno, en estos lugares tienen otras costumbres. A mí no me gustan, pero ¿a qué viene eso? O sea, pregúntense ustedes por qué sería relevante que para explicar la situación en esos territorios hay que mencionar constantemente si se permite o no se permite tal cosa. O sea, no se dejen engañar por eso, son particularidades de ellos. Si nosotros podemos aportar algo enseñando alguna cosa, y bueno, alguna vez se hará, pero mientras tanto eso no tiene que ser lo que genera una idea de si está bien o está mal alguna cosa que hacen. Otra cosa que refleja este conflicto es el desengaño con ciertos ídolos que se tienen, que en realidad formaron parte de estas imprudencias que se hicieron en estos territorios, porque ya sea Ronald Reagan o ya sea la corriente angloparlante que muchas veces se menciona como la corriente que inauguró el respeto por las libertades, bueno, ellos en realidad fueron los que hace mucho tiempo se vienen metiendo ahí y han generado un enorme desorden y ahora pareciera que no saben muy bien cómo terminar de resolverlo. Otra cosa que es irónica es que ciertos conservadores nos acusen a nosotros que por ahí reivindicamos el concepto de nación, de ser personas que pretendemos anular lo externo para imponer lo nuestro, cuando en verdad son ellos los que en este caso le tendrían que prestar atención a las cuestiones geopolíticas y en lugar de eso se quedan principalmente con el asunto de si en otro lugar tienen otras costumbres diferentes a las nuestras y se van por las ramas criticando si se tienen que vestir de tal manera o de tal otra. Otro tema del que se está hablando en algunos canales es de, bueno, cuáles serían los motivos para que Estados Unidos se haya retirado de esa forma tan repentina. Creo que los verdaderos motivos solo se van a saber con el paso del tiempo, porque la verdad que no, a día de hoy está todo demasiado desordenado como para que se pueda entender qué se pensaba lograr con esto. Pero una cosa que me parece que no es del todo como lo están diciendo en algunos espacios, es que para mí no es que se hayan retirado simplemente porque eso era una pérdida económica, como dicen algunos. Porque si bien es cierto que todo ese tipo de conflictos se financian con los impuestos del pueblo, en este caso el pueblo estadounidense, también hay otra realidad y es que ese tipo de enfrentamientos, ese tipo de conflictos también al mismo tiempo genera ganancias para el llamado complejo industrial de Estados Unidos. Entonces, no creo que sea simplemente un motivo económico que los hace retroceder para ahorrar dinero. Yo creo que hay un motivo secundario que tarde o temprano va a terminar saliendo a la luz y encajando en todo este puzzle, pero que hoy por hoy todavía no se termina de entender. Otra cosa que diría es que yo personalmente no creo que esté tan equivocada la decisión de algunos mandatarios de países de por el momento ser prudentes y reconocer que en esta zona oriental se tiene ahora un nuevo modelo y por el momento darle reconocimiento político. No creo que sea equivocado
si representaran un peligro, entonces ahí sí se toman decisiones en consecuencia. Pero mientras tanto, me parece que lo que hizo, por ejemplo, Rusia no lo veo equivocado, al menos por el momento. Así que estas son las cosas que veo que se están repitiendo en algunos canales, en algunos videos, y que creo que conviene saber y que conviene estar prevenido como para que a uno no lo manipulen. Yo les recomendaría que si buscan gente que está informando sobre este tema, tomen todo con pinzas, porque hoy por hoy está todo muy dividido entre izquierdas y derechas, progres y qué sé yo, y entonces todo se trata de hacer para sacar un rédito en esa llamada batalla cultural. Así que más que nada por eso me parece útil este video, así que espero que les sirva y bueno, nos vemos en el próximo, un saludo.